buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Foro de la Realidad Socioeconómica Segundo Montes. Estamos desde la Biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Queremos agradecer a quienes nos acompañan en este espacio y en este espacio que hemos denominado Implicaciones Sociales y Territoriales de los Cambios Políticos en El Salvador. ¿Cuál es el rumbo? Para este conversatorio que queremos desarrollar en esta noche, nos acompañan Álvaro Artiga, él es docente, investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, Flora Blandón de Grajeda, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA, y Marlon Carranza, quien es el director de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Políticas. Agradecemos mucho que nos acompañen, también a quienes están en este espacio en la Biblioteca de la Universidad Centroamericana y también a quienes nos siguen en las redes. Entonces, para entrar en materia, queremos comenzar consultándole a Álvaro sobre una temática que nos parece relevante y que tiene que ver con los cambios en el quinquenio que recién terminó. Entonces, Álvaro, ¿cuáles serían esos cambios significativos que nos dejó el quinquenio 2009-2004? Y antes de que se me escape, la metodología que vamos a seguir es que tenemos 3 rondas de preguntas, de comentarios. Cada uno de los participantes tiene 3 minutos, así que vamos a estar ahí marcando el tiempo. Entonces, Álvaro, por favor. Si quisiéramos resumir qué ha pasado en términos políticos en el último quinquenio, comenzando en 2019 hasta 2024, yo diría que lo que ha ocurrido es una modificación sustantiva, una modificación importante de la estructura política, empujada ciertamente por agentes económicos que requieren de una estructura política específica para el éxito de sus negocios. Esto ya pasó en otras ocasiones en la historia del país. Así se introdujo el café, se creó una república cafetalera, así se impulsó la industrialización en la década de 1950, así se hizo la reforma neoliberal en la década de 1990, y entonces hoy estamos en una coyuntura similar. ¿Esta transformación qué implica en qué se manifiesta? En primer lugar, en la transformación del sistema de partidos, en la medida en que los partidos hayan jugado un papel importante en la política. Antes de 1992, los partidos eran secundarios en la política. Los actores principales eran el ejército y el ejecutivo, que también estaba controlado por el ejército. Y por supuesto los grupos económicos o los grupos empresariales que requerían de una estructura política a su favor. Pero la reforma de 1992, esa que se conoce como los acuerdos de paz, le dieron un papel político de relevancia a los partidos. Y la política en el país se convirtió en una política de negociaciones. La negociación, sinónimo si quieren de competencia, fue la nota de todo el periodo 92 hasta 2024. Eso ha cambiado. Ahora lo que tenemos es que los partidos se han vuelto irrelevantes, incluso el partido de gobierno, ¿verdad? Y el acceso a las oficinas presidenciales ya no es necesariamente a través de las gremiales, sino es directamente en persona con el presidente. Ese cambio se va a traducir y va a tener implicaciones en otras cosas que luego me voy a extender en eso. Muchas gracias. Creo que ha dejado ahí en el tintero un par de cosas que vamos a recuperar. Bueno, quiero preguntar a Flora, ¿cuál es su valoración siempre en este periodo, en este quinquenio
2019-2024 respecto de los cambios que se han generado en la institucionalidad para el desarrollo territorial. Gracias por esta pregunta, Rani. Yo resumiría en una frase esto que ha pasado en este quinquenio. Y para mí lo que ha sucedido es que se dio un desmontaje, se desmontó buena parte de la institucionalidad que había sido creada durante más de 40 años en este país para apoyar a los municipios. Y esto nos lleva a recordarnos un poco de la década de los 80, por ejemplo, que en esa década es que se crea el Código Municipal, se lanza con un monto pequeño, digamos. Se lanza con un monto pequeño lo que se conoce como el FODES, se le da sentido a este precepto constitucional que en el artículo 207 que habla de la creación del FODES, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, se crea el FIS, el Fondo de Inversión Social, que luego en el 96 se transforma en FISDL. Se crea en esa década también de los 80 el Instituto Salvadoreño del Desarrollo Municipal, ISDEM, y luego en la década de los 90, 2000 se generan distintas dinámicas importantes a nivel de los territorios y precisamente después del conflicto, a partir de los acuerdos de paz, se desarrollan iniciativas de participación ciudadana motivadas porque se da una revalorización de los espacios locales, dándole más protagonismos a los gobiernos municipales, pero también a la ciudadanía. Surgen organizaciones de la sociedad civil, participan en procesos de planificación estratégica, se generan condiciones para que la ciudadanía sea interlocutora de sus gobiernos municipales, pero también a partir de eso con el gobierno central para satisfacer algunas de sus demandas. Posteriormente, y precisamente a raíz de esta preocupación ciudadana de que los gobiernos municipales estaban teniendo más recursos que destinaban a satisfacer distintos proyectos en los territorios, es que incluso se agrega un título nuevo al Código Municipal, el título 9, que se llama de la transparencia y la participación ciudadana, para poder normar de alguna manera esta relación entre la ciudadanía y los gobiernos municipales, tratando de garantizar todo el tema de la rendición de cuentas, del buen uso de los recursos, de que todo lo que se hiciera en los municipios realmente tuviera un sentido y que no se hicieran de manera discrecional, sino que todo fuera orientado fundamentalmente a partir de las planificaciones que se establecieron. Las planificaciones territoriales se convirtieron en un elemento, yo diría, catalizador de estos procesos de participación ciudadana. Entonces, estos elementos junto a otros es lo que en este momento se han desmontado, ¿verdad? Y que de repente esto va a generar distintas dinámicas, y lo que ha llevado también en los últimos periodos, la mayor, digamos, la cereza del pastel, todo el proceso de reestructuración municipal que es el que estamos viviendo. Muchas gracias. Vamos a retomar este tema de reestructuración municipal en la segunda ronda de preguntas, porque me parece que tanto Álvaro como Flora han dejado ahí señalados un par de elementos que vamos a recuperar. En el caso de Marlon, bueno, un tema que también está como, llamémoslo en boga, tal vez no es la palabra más apropiada, pero que nos parece relevante recuperar y tiene que ver con el tema de la violencia. Entonces, una pregunta aquí sería, ¿cuál es el rasgo más característico del enfoque en el tratamiento de la violencia en este quinquenio 2019-2024? Sí, gracias. Bueno, quizás en primer lugar decir que lo que ha caracterizado el enfoque del tratamiento de la violencia durante no solamente este periodo, pero es como el cierre de la manera en cómo desde la posguerra se ha tratado la violencia, es la visión reduccionista de la misma, ¿verdad? En concreto, y para el caso del periodo 2019-2024, es el equiparamiento de la violencia con la reducción de homicidios, ¿verdad? Como sabemos, los homicidios es un indicador dentro de una serie de indicadores sobre la violencia de un país. Y este gobierno pues ha utilizado como discurso oficial
las tendencias de reducción de las tasas de homicidio, de tal manera que han insistido que se han reducido los homicidios hasta menos de 10 homicidios por persona. Algunas organizaciones como la OPS o la OMS también establecen como las tasas de homicidio aceptables para un país. Entonces, este gobierno ha insistido que ha logrado la erradicación o la reducción significativa de las tasas de homicidio de un país y por lo tanto ha reducido la violencia de este país, lo cual es bastante reduccionista, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Ahora, una cosa que es importante decir en este punto es que independientemente de si los registros que muestran esta reducción son válidos o no son válidos, realmente el gobierno no puede decir que inició con esa tendencia de reducción de las tasas de homicidios. El pico más alto de homicidios, el último pico más alto de homicidios durante los últimos años fue en el 2015 y desde el año 2015 ha habido una reducción sistemática de las tasas de homicidio, ¿verdad? Lo otro importante que hay que decir es que no necesariamente la reducción de los homicidios ha sido lineal, porque hay que recordar exactamente aquel fin de semana que vivimos en la historia de El Salvador, ¿verdad? El 25, 26, 27 de marzo, donde hubo 87 asesinatos, ¿verdad? Entonces no ha sido una reducción lineal, siempre han habido picos, a pesar de que las tendencias generales se han reducido, ¿verdad? Dentro de la misma visión reduccionista del análisis de la violencia que se ha hecho en este país, pues es, de nuevo, no es una tendencia nueva, pero se ha consolidado más, es entender que los únicos responsables de la violencia de este país han sido las maras y pandillas, ¿verdad? Lo cual sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Pero que ha sido una justificación para acciones, actividades que tampoco son nuevas, que es impulsar regímenes especiales, ¿verdad? Como el régimen de excepción, que en los gobiernos de Antonio Saca, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, han sido traducidos como leyes antimaras o otro tipo de tratamientos especializados, ¿verdad? Entonces, no es novedad. Lo que sí es novedad en este periodo ha sido la construcción, ciertamente, de megacárceles, lo cual no ha ocurrido en los gobiernos anteriores, o centros de confinamiento del terrorismo que prácticamente tienen al 2.5% de la población adulta de este país, ¿verdad? Que son cerca de 109.000 encarcelados, lo cual nos pone El Salvador entre los países con unas tasas de encarcelamiento más altas de todo el mundo. Y lo otro, que también creo que ha sido una tendencia, pero que se ha consolidado más, es la utilización ahora casi normalizada del ejército en las tareas de seguridad pública, ¿verdad? Lo cual también ha sido una tendencia, pero que se consolida cada vez más en este periodo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiéramos retomar con Flora. Ella señalaba que parte de los cambios de este quinquenio están vinculados con la transformación de algunas instituciones, en muchos casos, bueno, varios de los casos han desaparecido, estas instituciones vinculadas con el desarrollo territorial, pero también lo más reciente ha sido la llamada reestructuración municipal, la creación de nuevos municipios. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos significativos o las implicaciones que eso tiene para el desarrollo territorial? Bueno, el tema de la reestructuración municipal realmente es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchos años. Creo que siempre ha estado presente la pregunta, ¿por qué tener municipios de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes, de 1.500 habitantes? ¿Qué sentido tiene? Y esa discusión se tuvo en la década de los 2000, a inicios, digamos, y había posiciones diversas. Pero también a partir de estas discusiones, de revisión de estudios, surgían elementos en otros países más europeos en donde algunos estudios reflejaban que la decisión de mantener municipios pequeños de 700, 800 personas incluso, era porque se garantizaba la participación de las personas de ese lugar en la toma de decisiones en cuestiones fundamentales que les atañen. Entonces, ahora, con esto de la reestructuración municipal, pasamos de 262 a 44 municipios. Esta dinámica, digamos, de participación de las personas se rompe
porque ahora los gobiernos municipales que antes estaban cerca de la gente, ahora se vuelven más lejanos. Aún no se sabe cuál va a ser el funcionamiento de los distritos, hay mucha incertidumbre alrededor de eso, y una prueba para mí de que ni siquiera quienes trabajaron en esta propuesta tenían todo claro, es que se aprueba esta ley de transición para la reestructuración municipal, que da un periodo de 2 años para ver cómo se van a ir acomodando las aguas en los distritos y en el municipio como tal, como para poder entonces dar los servicios que antes se daban. Entonces hay elementos aquí, creo yo, que considerar en función de que lo que se había ganado en cuanto a la organización, la participación de la ciudadanía en los procesos de planificación territorial, de los servicios que mal que bien daban los gobiernos municipales a su población, y que eran más allá de la definición y la ejecución de proyectos de infraestructura, que es lo que asume la Dirección de Obras Municipales cuando se crea. Entonces está generando un vacío importante. Las necesidades de la población en los lugares van más allá de puentes, de calles, de energía eléctrica, incluso de agua potable, aun cuando no todo el mundo la tiene. Tiene que ver con recreación, tiene que ver con las becas que daban los gobiernos municipales a los estudiantes que no tenían posibilidades de trasladarse a otros lugares para seguir un estudio de bachillerato universitarios. Tiene que ver con la generación de escuelas locales de danza, de música, de deportes, en los cuales los jóvenes y adolescentes participaban. Pero también tiene que ver con entrega de canastas básicas, con atención en clínicas municipales a las necesidades de salud. O sea, hay un montón de cosas que en este proceso de reestructuración municipal, el alejamiento de las decisiones estratégicas de la gente va a generar situaciones complicadas que ya las estamos viendo. En esta misma emergencia, la gente tuvo que resolver muchas cosas. Hay gente en ciertos lugares que construyó sus propios albergues porque no recibieron atención. Entonces, cosas como esas van a ir complicando mucho más todo el panorama a nivel de los municipios. Muchas gracias. Creo que igual quedamos ahí pendientes con un par de cosas que me gustaría que recuperáramos luego. Álvaro, usted decía que todos estos cambios en el quinquenio han implicado una serie de llegadas, aproximaciones de otros actores que antes aparecían quizás menos claros. Pero estos cambios que usted señalaba, ¿qué implicaciones tienen? Retomando, para no dejarlo para muy adelante, algo que decía Flora, y esos niveles y espacios de participación se están perdiendo, más o menos lo que ha dicho Flora en el quinquenio. Bueno, esa es una de las implicaciones, ¿verdad? Yo lo enfocaba en el nivel de los partidos como estructura de intermediación, pero hay otras estructuras de intermediación de intereses, ¿verdad?, que son, digamos, también resienten el cambio. Pero todo eso tiene una lógica, ¿verdad? Digamos, lo que se busca es justamente desmovilizar a la sociedad para facilitar que estos grupos empresariales puedan, por ejemplo, hacerse del control de recursos que necesitan para sus negocios. Digo, recursos como, por ejemplo, tierras, ¿verdad? Una de las apuestas del gobierno es la construcción de inmuebles, apartamentos, ¿verdad? Pero para eso tenían que quitar todo el bloqueo que había, por ejemplo, a los permisos de construcción. Claro. El presidente dijo una vez, ¿verdad?, ahí están $1.000 millones trabados, ¿verdad?, y le ordena al ministro de Medio Ambiente que los libere lo más pronto posible. Y frente a eso, entonces, no hay capacidad de respuesta, ¿verdad?, porque se van perdiendo todos esos espacios. Si pudiéramos usar un símil, una comparación o una metáfora de la política como un mercado, entonces podríamos entender que hemos pasado de tener un mercado donde habían vendedores ofreciendo cosas, digamos los partidos, con sus respectivas estructuras de intermediación asociadas,
competían a una situación donde no hay competencia monopólica, ¿verdad? Digamos, hay solo un vendedor. Eso en términos políticos, para no seguir y no meterme en el terreno de los economistas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podríamos llamar que se ha instaurado un sistema de partido hegemónico, ¿verdad? Y entonces eso permite que, a pesar de esas reducciones, esas pérdidas de espacios, eso que están resintiendo algunas comunidades, a pesar de todo eso, pues el 85% de la población apoya al presidente, le creen al presidente, tienen esperanzas en el presidente. Y si el presidente lo dice, es así, así es, hay que creer. Ha sido capaz, digamos, de instalar una visión de lo que pasa en el país, y frente a esa visión no hay nada, no hay alternativa, no hay algo que le compita. Entonces, claro, digamos, se desmonta toda la estructura que permite distintos discursos, distintas narrativas, y se impone una, ¿verdad? Pero eso tiene todas las consecuencias, ¿verdad? De que solo esa voz es la que existe en la sociedad. Todos los que tengan otra voz no caben. Como lo decían, una vez lo dijo el presidente de la Asamblea: si no les gusta, que se vayan, váyanse. Es ahí claramente un tema de exclusión. Claro, pero también que, si entiendo bien, es que la narrativa se ha ido construyendo a lo largo de este quinquenio, y digamos la pregunta es para los tres, una narrativa que lo que está haciendo es privilegiando cierto estilo de hacer las cosas, cierta manera de ver este enfoque en relación, por ejemplo, con el desarrollo territorial, con quienes toman decisión, con el tema de la violencia, si solamente se vincula a la violencia en relación con los homicidios y no con otro tipo de enfoque. Entonces, retomando un poco el tema de la violencia y bueno, del desarrollo territorial y del sistema político que está planteando Álvaro, ¿qué implicaciones tiene eso para cada uno de los temas que ustedes están reflexionando? Bueno, desde el punto de vista de la violencia, ¿verdad? Propiamente la principal consecuencia es que se invisibilizan otras formas de violencia, ¿verdad? Y esto no es solamente con la consecuencia más práctica y operativa de que si no aparecen de forma visible estas otras expresiones de violencia, no hay manera de prepararse para cómo enfrentarlas, ¿verdad? En el ámbito local o en el ámbito político, ¿verdad? Simplemente no se toman en cuenta, no hay manera de hacerle frente, ¿verdad? Y me parece que eso de los aspectos como más delicados, ¿verdad? De invisibilizar estas otras formas o estas otras expresiones de violencia. A mí me parece que, queriendo hacer como, ¿qué formas... ¿qué otras expresiones de violencia se invisibilizan o se han invisibilizado? A mí me parece que hay varias, pero quiero resaltar algunas. Yo creo que todo el tema de la violencia estructural, por ejemplo, ¿verdad? El daño que ocurre en poblaciones específicas cuando el Estado no cumple su condición de ofrecer igualdad de condiciones a todos sus ciudadanos. Me parece que eso, y a largo plazo produciendo daños físicos incluso en la salud de las personas, eso es una violencia que creo que también se ha invisibilizado, que quedó como constancia en el tiempo del COVID-19, ¿verdad? Me parece que hay muchas expresiones de violencia estructural, pero creo que la violencia que constantemente estamos viendo más recientemente del sistema de salud y cómo ciertas poblaciones tienen una asistencia deficiente en el sistema de salud pública más que antes, probablemente eso es una expresión de violencia estructural. Luego también hay otras formas de expresión que parecieran no existir en El Salvador, ¿verdad? Que están vinculadas con todo el tema de la criminalidad organizada o la criminalidad global, ¿verdad? Estamos en medio de un corredor de tráfico de drogas de Sudamérica hacia Norteamérica y pareciera que esto no nos afecta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tráfico de drogas a través del territorio nacional? Efectivamente solamente es un paso nada más de la droga a través del territorio, o
cómo se da el proceso también de consumo de droga en este país, algo que nadie está hablando. Me parece que eso puede ayudarnos a entender también ciertas dinámicas de violencia, ¿verdad? También otros aspectos de otras expresiones de violencia que me parece que son importantes discutir tienen que ver con lo que se ha estado, algunas instituciones de derechos humanos han estado sistematizando. Son otras formas organizadas de violencia, conocidas como grupos de exterminio, que sabemos que tienen participantes que son exmilitares o ex policías, pero que no se visibilizan. Pero hay casos en la fiscalía de grupos concretos donde civiles, exmilitares y ex policías han participado en acciones concretas, y esto no se visibiliza, ¿verdad? Y es también una forma de expresión organizada. Y finalmente creo que hay grupos vulnerables específicos o grupos vulnerados específicos que es necesario visibilizar completamente más. Entre ellos, obviamente, la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Me parece que eso es una población que hay que ponerle mucha más atención de la que se ha hecho hasta ahora, sobre todo porque en ellas confluyen una serie de, no solamente una forma de violencia, sino un conjunto de formas de violencia que se concretan de manera específica para ellas. De la misma manera, creo que poner la atención a la tercera edad, a la niñez en general, a la población LGTBI, y finalmente creo que también a trabajadores específicos. Llama mucho la atención, por ejemplo, la violencia diaria que hemos normalizado de los trabajadores motorizados, ¿verdad? Aquellas personas que diariamente se enfrentan a los tráficos, ¿verdad? Que vivimos en las ciudades como San Salvador o otras ciudades, y que elevan de manera involuntaria, ¿verdad?, las tasas de victimización de este país, pero que tampoco nadie está hablando de eso, ¿verdad? Entonces, finalmente creo que de todas esas expresiones de violencia hay un sustrato último, que es que es necesario entender la cultura de violencia en la que vivimos, esos valores que hemos introyectado y que hacen que la violencia emerja en espacios concretos, incluso cuando no debería de surgir de una manera concreta, ¿verdad? ¿Y en qué se podría, digamos, resumir estas expresiones de la cultura de la violencia que estabas comentando? Yo creo que básicamente a través de nuestra historia, la historia que hemos vivido en El Salvador, creo que lo que hemos entendido, que hemos introyectado, es que la manera privilegiada en cómo se resuelven los problemas es a través de acciones violentas, en detrimento de otras prácticas como la negociación, ¿verdad? Otras formas que no incluyan violencia física, psicológica o de otro estilo. Sí, gracias. Justamente, y me gustaría retomarlo en relación al tema que ya mencionaba usted, Flora, con lo que se ha restado en relación con la participación ciudadana, porque usted mencionaba que parte de los mecanismos que se implementaron y que lamentablemente ya no están funcionando son la planificación estratégica participativa, que implica un esfuerzo de diálogo, de concertación, de aproximación, y que puede ser relevante para pensar en eso y en qué es lo que ha pasado en el quinquenio anterior. Sí, realmente estas dinámicas que se han generado en los municipios, creo yo que de alguna manera también han desmontado estas iniciativas. Creo que al final, entendiendo estos espacios como compuestos por un conjunto de dinámicas relacionales de distinto tipo, y entendiendo también de que los municipios no están aislados de lo que pasa a nivel del país, es evidente que todas estas políticas que se están generando y que quizás no tienen el apellido municipal ni tienen el apellido territorial, de alguna manera o de mucha manera también afectan lo que sucede ahí. Y aquí es un caso específico, por ejemplo, si desde el nivel central no se le da importancia a la planificación, eso repercute también a nivel, en este caso municipal. Entonces tampoco se ven como obligados, para decirlo de alguna manera, los gobiernos municipales a desarrollar procesos de planificación. Anteriormente
habían ciertas normas que establecían que algunos recursos les iban a ser brindados o dados a los gobiernos municipales si presentaban que habían generado un proceso participativo de planificación territorial en donde estuvieran definidos los proyectos a los cuales estos recursos iban a ir. Eso ya no existe. Entonces quiere decir que se genera toda una dinámica más discrecionalidad, discrecional, digamos, de que entonces de qué proyectos vamos a estar hablando, quién va a definir estos proyectos, ¿verdad? Y aunado a esto también esta temática de mayor centralización en la toma de decisiones también deja de lado este protagonismo que los gobiernos municipales habían venido adquiriendo. Y aquí hay un elemento, creo yo, que permea mucho en el imaginario nuestro, en el sentido de que como que vemos a los gobiernos municipales como el hermano menor y pequeño del gobierno central, cuando está establecido que son dos niveles de gobiernos con dos funciones específicas, pero que siempre ha estado en el pensamiento que es desde el nivel central que se tienen que generar todas las dinámicas. Y precisamente todo este proceso de revalorización de los territorios que se dio después, fundamentalmente de finalizado el conflicto, llevaba a el implícito el hecho de que había un reconocimiento de que eran los espacios locales quienes podían coadyuvar a generar procesos de desarrollo también a nivel de país. Ese tema del rebalse, ¿verdad?, que desde el centro todo iba a rebalsar el bienestar hacia lo local, eso nunca resultó. Entonces se comenzó a pensar en dinámicas que fueran ya no solo de arriba a abajo, sino también de abajo hacia arriba. Pero también tiene relación con el tema de la discusión sobre territorialización de las políticas públicas o políticas públicas territoriales, es decir, en ese enfoque de la centralización que va a poner el centro de la atención en el gobierno central. ¿Debería ser esa una preocupación, una discusión, el tema de las políticas territoriales? Claro, y aquí, digamos, también hay un principio que se maneja en todo esto para entender cómo es de importante que las cosas se generen desde los espacios locales, es que el principio de subsidiariedad, ¿verdad? En el sentido que lo que nos está diciendo es, miren, al final que sean también aquellos niveles de gobierno más cercanos a la gente, en coordinación, en consulta, en articulación con la ciudadanía, los que vayan definiendo cuál es la mejor forma de satisfacer estas necesidades que van surgiendo. Y para eso entonces se les brinda todos los recursos necesarios para que esto se haga realidad, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una visión muy centralista, eso queda desvirtuado. Entonces quiere decir que todo lo que va a ir hacia allá tiene que ser pensado y definido desde el centro, desde el Ejecutivo, desde el gobierno central, y por lo tanto pierde esta dinámica de generación propia, local, de cómo es la mejor forma de resolver sus necesidades, queda de lado. Entonces estos elementos, creo yo, que están presentes, van a seguir presentes, porque esa decisión de reestructurar, ¿verdad?, lo territorial y tener ahora 44 municipios, también está generando dinámicas que en algún caso creo yo también que se pueden ver, podría ser que resulten dinámicas positivas, ¿verdad? Pero todo esto va a depender de cómo vayan caminando ciertas cosas, como por ejemplo algo que salía en la encuesta reciente, ¿no?, que se presentó del IUDOC, en el sentido de que la gente tiene miedo de expresarse, ¿verdad? Y para tener un ejercicio ciudadano, un punto central es expresarse, ¿verdad? Entonces, cómo estas dinámicas también nacionales también están impactando y van a seguir impactando aquí. Justamente ahí, en ese sentido, Álvaro, usted decía que los partidos políticos tienen otro papel, otro rol, o ha cambiado un poco en relación a después de los acuerdos de paz, pero también usted mencionaba el tema de la preponderancia de un partido hegemónico.
¿Qué implicaciones tiene eso, por ejemplo, para la vida? Cuando se habla de un sistema de partido hegemónico, no hay que pensar solamente en los partidos, porque no es un problema de partidos, es un asunto que atañe a la sociedad, porque, digamos, los partidos se nutren y son parte de expresión, son expresión de la sociedad. Si Marlon dice, ¿verdad?, hay una serie de violencias que están siendo invisibilizadas y además hay solo una forma de expresar la mejora en términos de seguridad, que es mediante la reducción de homicidios, pues ese es el discurso hegemónico, ese es exactamente la hegemonía, no hay espacio para otra cosa, ¿verdad? Aunque se puede decir, debería tomarse en cuenta, es que no hay espacio, en ese, digamos, el hegemón no lo permite, ¿verdad? Que todas estas planificaciones, como arriba no hay, ¿verdad?, en el gobierno central no hay planificación, pues esa es la manera hegemónica de hacer política. Y hasta que entendamos qué es eso de la hegemonía, vamos a entender en dónde estamos parados, ¿verdad? Y entonces vamos a entender qué es lo que hay que hacer. Porque si no, todo lo demás es pura añoranza. Y claro, la añoranza en ese discurso hegemónico esos son los que quieren volver al pasado. Esos quieren volver al pasado porque todo lo que han perdido ahora lo quieren recuperar. Entonces no podemos seguir hablando en términos del pasado, ¿verdad? Porque el pasado forma parte del discurso hegemónico convertido, como el pasado es el responsable de todos los males que tiene el país. Y como en el pasado Arena y el FMLN fueron los que gobernaron, pues esos quieren regresar, y todos los que hablan del pasado son o mareros o son aliados de los gorgojos, las bacterias y todas esas cosas. Ese es el discurso hegemónico, ¿verdad? Y no hay espacio para otra cosa. Que no hayan estructuras de intermediación. Bueno, veamos qué le pasa a los gremios de los trabajadores o a las gremiales empresariales. Es que también han sido afectadas. Hasta que se convierta y entendamos, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? De que el hegemón no quiere ciudadanos. El discurso del 1 de junio es eso, ¿verdad? Aquí no me vengan a criticar, y juren que no me van a criticar. ¿Sí? Y es más, si me critican, se están identificando como uno de los enemigos a quienes no hay que escuchar. O sea, este programa no habría que escucharlo, ni habría que verlo, hay que cancelarlo, ¿verdad? Ese es el tema del hegemón, no, digamos, no dar espacio a nada o a otra cosa que sea diferente a lo que dice el hegemón. Es decir, romper eso, para romper eso, obviamente se requiere de agentes que estén dispuestos a enfrentarse al hegemón, y para eso está el régimen de excepción, para infundir el miedo. Aquí nadie dice nada. Lo que hay que preguntarse, por ejemplo, es si se construye una cárcel de 40.000 presos, ¿cuántos presos hay ahí realmente? Para ver si esa cárcel está cumpliendo el objetivo de tener ahí a los presos más peligrosos, o si está sirviendo como un hotel, ¿verdad? Porque los hacinamientos en los otros penales siguen, porque no trasladan a ese penal y no hay procesos, no hay condenados. Entonces, ¿qué papel juega esa cárcel realmente? Pero se presentan unas imágenes, ¿verdad? Y eso forma parte de la hegemonía, ¿verdad? Está bien que les hagan eso, está bien que los traten así. Y las organizaciones que defienden derechos humanos, pues son aliados de todos esos, en realidad, en el discurso hegemónico, ¿verdad? Y la gente lo entiende, lo acepta. Y para sellar es que dice, el hegemón dice, nosotros estamos defendiendo los derechos humanos porque defendemos el principal y fundamental derecho de los salvadoreños, de las potenciales víctimas de todos esos. Estamos defendiendo, al tener a todos estos encarcelados, estamos defendiendo el derecho a la vida, que es el derecho fundamental. Díganme si no así tiene razón. ¿No es ese el derecho que hay que defender, pues? Esa es la, digamos, la narrativa prevaleciente, el discurso hegemónico,
y aplicaría también para el acceso a la información pública. Es que ese es el tema. Digamos, ¿por qué va a haber acceso? Entendamos lo del monopolio, por eso le hablo en esos términos. Es que no hay. No debe haber. Y cuando digo no debe haber, por eso lo mencioné al principio, ¿verdad? Porque este es un digamos, el cambio en la estructura política es necesario para llevar a cabo una modificación en los negocios, ¿verdad? Es una modificación a nivel económico. Hay una reestructuración, ¿verdad?, en la economía, sin desplazar a los grupos que se han beneficiado siempre, ¿verdad?, pero abriendo campo en ciertos rubros donde no hay competencia. Y se crean incluso asociaciones público-privadas le llamo yo, ¿verdad?, como la constructora El Salvador o el diario El Salvador. Ese tipo de empresas que no se sabe, ¿verdad?, quiénes son los accionistas, pero que reciben fondos, reciben activos públicos. Digamos, se va imponiendo una forma de articular las actividades económicas más importantes, y eso es lo que hay que entender. Entonces, cualquier lucha, cualquier intento contrahegemónico debe implicar que hay una alternativa económica y hay agentes económicos involucrados en eso. ¿Vale? Repito, las organizaciones que defienden derechos humanos en este discurso son aliados de los enemigos del pueblo. Porque, ¿verdad?, están defendiendo en ese discurso, y la mayoría de la población asimila y acepta ese discurso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, volviendo al tema ¿verdad?, de lo que se da a conocer, no se da a conocer, de la interpretación, ¿verdad?, desaparecen las interpretaciones estructurales, digamos, de la violencia, para imponer una. ¿Verdad? La raíz de la violencia han sido estos mareros. No se dice nada, yo podría decir, retomando algo que decía Marlon, ¿verdad?, de este tema de la cultura de violencia, digamos, que tenemos introyectada. Probablemente la tenemos introyectada porque la forma de organizar originalmente la economía fue violenta. Y la única manera de mantener unos negocios que requieren de la violencia para subsistir, pues sí, es de forma violenta. Y si algún día los salvadoreños, digamos, se enojan, así como se enojaron con el FMLN y con Arena, se enojan con el hegemón, ya nos mostró, ¿verdad?, en un desfile contra qué se van a enfrentar los que estén criticando o estén en contra. ¿Vale? Incluso no sabemos hasta dónde con la inteligencia artificial se pueden crear causas que lleven a la detención de ciertas personas que son estorbo o que simplemente hay una venganza ahí pendiente. Y como ahora se puede imitar, ¿verdad?, con inteligencia artificial mi voz, de repente pues hacen una grabación con mi voz en donde yo estoy planificando alguna cosa mala, ¿verdad? Y eso es suficiente para que vaya a parar no sé, a algún lado. Ya no hablemos entonces. No, ya no hablemos de eso. Pero es necesario, digamos, que haya la percepción de que si yo hago algo, voy a tener, digamos, un perjuicio. Eso es tan básico en sociología, ¿verdad?, de Max Weber. ¿No? Es decir, la legitimidad de un poder se basa en un sentimiento de obligación, uno está obligado a comportarse de cierta manera, y también en el sentimiento de que si no me comporto así puedo tener un perjuicio. O sea, es bien básico esto. Estamos ante la aplicación del ABC, digamos, de la teoría política en el país. Creo que es un enorme desafío este tema de lo hegemónico, de cómo se ha ido construyendo, por lo que Álvaro está comentando, a lo largo del quinquenio. Es decir, no es reciente, sino es una estrategia bastante
sostenido de planificar de alguna manera, decir de cierta manera las cosas. Por ejemplo, en el tema de la violencia, ¿qué es la normalización de la violencia? ¿Qué desafíos para estudiar este fenómeno de la violencia tendríamos? Bueno, primero creo que para empezar, bueno, y siguiendo con la idea del hegemón, ¿verdad? Ir contra el hegemón también requiere pensamiento, ¿verdad? Una vez que dejamos de pensar, ¿verdad?, sobre la realidad y sobre justamente la violencia en general, yo creo que también le estamos haciendo el juego al hegemón, ¿verdad? Entonces yo creo que como universidad, como académicos, creo que uno de los principales retos es mantenernos mantenernos activos creando pensamiento de la realidad en la que estamos, ¿verdad? Y eso pasa por, creo yo, uno de los retos más importantes, seguir investigando la violencia, ¿verdad? Seguir haciendo investigaciones desde donde se puede, porque una de las cosas que creo que queda claro es que no podemos seguir haciendo investigación como lo hicimos hace 15 años, ¿verdad? Hace 15, 20 años podíamos entrevistar pandilleros, ¿verdad? Lo hicimos, fuimos a centros penales, etcétera, como una serie de técnicas. Hoy no se puede, ¿verdad? Y no hay acceso, incluso no hay garantía que la información que recolectemos de los informantes que tengamos, que podamos garantizar su anonimato, la confidencialidad, no hay manera. Pero eso no quiere decir que no sea posible seguir estudiando la violencia. Yo creo que hay que seguir haciéndolo, y en general cualquier manera de investigar la violencia, si esto implica entender, como se estaba sugiriendo hace un momento, la historia violenta de El Salvador, ¿verdad?, de un enfoque historiográfico, entender cuáles son estas actitudes que hemos interiorizado y que provienen de eventos específicos de la historia del país, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero en lo particular, ¿verdad?, creo que también es un buen momento para regresar a las comunidades, me parece a mí. Durante mucho tiempo, ¿verdad?, en los momentos donde la violencia estaba más fuerte en este país, creo que algunos de nosotros investigadores de la violencia, por razones personales, ¿verdad?, de peligrosidad, ¿verdad?, de ciertos sectores, optamos por retirarnos, ¿verdad?, por seguridad personal. Yo creo que ahora, tal vez buscando una de las ventajas del hecho que algunas de estas comunidades han dejado de tener control por parte de algunas organizaciones delincuenciales, creo que es un buen momento para regresar, y es un buen momento para entender si siguen existiendo esos mismos factores de riesgo en estas comunidades. Porque si siguen existiendo, esto quiere decir que existe potencialmente siempre la posibilidad de que nuevos grupos organizados de criminalidad puedan retomar el control, es decir, no necesariamente pandillas, ¿verdad?, pero pueden existir otras formas de criminalidad que puedan controlar y hacer el monopolio de la violencia en ciertos sectores. Pero es importante justo en este momento llegar a esas comunidades, entender cómo están, cuáles son esos factores, y es un buen momento también para seguir pensando en la prevención de la violencia, que es algo que el Estado completamente abandonó, ¿verdad?, que la sociedad civil hasta cierto punto retomó en algún momento de la historia de la posguerra, pero que también por presiones, ¿verdad?, que se hizo de parte del Estado, muchas organizaciones de la sociedad civil también han dejado su función de prevención de la violencia primaria, secundaria y terciaria. Pero quizás es un buen momento para diagnosticar, para saber cómo está la situación de estas comunidades, y que poder anticipar también, ¿verdad?, que nuevas expresiones de violencia no nos agarren también desprevenidos. Y antes ¿qué otra cosa? De darle la palabra a Flora, me gustaría, porque me quedé pensando en este tema de que las personas prefieren no expresar su opinión. Entonces, en esta propuesta que vos hacías de volver a las comunidades, entonces, ¿cómo se solventa, digamos, esta situación que es, pues está ahí, latente, ¿no? Sí, el miedo de hablar, el miedo de expresar. Yo creo que hay diversas técnicas o metodologías que se pueden utilizar, ¿verdad? Yo creo que no es lo mismo llegar a una comunidad 5 minutos, media hora, hacer una encuesta y luego salir, ¿verdad? Creo que hay también posibilidades de hacer un acompañamiento más sistemático de etnografía, por ejemplo, ¿verdad? De manera que a través del tiempo la gente pueda conocer al investigador y pueda expresar sus preocupaciones de una manera casi natural, ¿verdad?, sin
forzar sus opiniones que simplemente puedan salir a través de esa interacción más a largo plazo, pero hay maneras también como para reducir esos miedos, esas dificultades también metodológicas. Y pensando, hemos tratado de hacer un recorrido de qué ha pasado en el quinquenio anterior, un poco evaluando la situación más reciente, pero ¿qué retos, qué desafíos tiene el desarrollo territorial para el próximo quinquenio? Bueno, trataré de ser breves. Creo que hay como interés también de comentar del público, ¿verdad? Y se les ofreció también hacerlo, así es que, no, yo creo que, asociado a lo que ella se decía, a mí me parece que yo siempre creo que en lo local está la esperanza, ¿verdad? Y cada vez lo compruebo más porque es ahí donde están surgiendo elementos de alguna manera reivindicativos, a veces sin decirlo, ¿verdad? A veces se está diciendo. Yo últimamente he estado oyendo cada vez más referencias a no nos han venido a ayudar, no nos atienden, no se han hecho presentes, nos han dejado solos, y se oye cada vez más esas expresiones desde estos lugares, pero también desarrollando acciones concretas. La gente está viendo cómo resuelve, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera creo yo que está haciendo que la gente vuelva a tener confianza en sí mismas, en sus propias formas de darle respuesta, como se ha hecho siempre, ¿verdad? Este país creo que tiene vasta experiencia e historia en cómo las personas han resuelto cuando nadie les llega a ayudar, nadie les llega a resolver, ¿verdad? Y ha sido una práctica. Entonces creo que todo esto se puede de alguna manera capitalizar y dar lugar después a procesos naturales que van a ir surgiendo. Y esto, bueno, quienes tenemos quizás más años, pasamos por un conflicto, supimos cómo se fue conformando, qué más miedo que el enfrentarse a la muerte ahí, y la gente hacía cosas, ¿verdad? En función, precisamente, pareciera contradictorio, pero de salvar su propia vida o la de su familia, aún sabiendo que podría enfrentarse a la muerte. Entonces creo que es una sociedad bastante compleja y reacciona de maneras que quizás uno todavía no logra o no logramos entender, ¿verdad? Creo que solo cuando se está frente a algunas cuestiones creo que salen esto, ¿verdad? Entonces creo que de las cosas positivas que yo decía al principio que esto puede dejar es eso, ¿verdad? Un volver, retomar conciencia de quiénes somos, para qué estamos, y ver que al final somos quien tenemos que resolver, ¿verdad? Entonces creo que puede ir también por ahí. Como digo, yo tengo esperanza en eso, ¿verdad? Siempre he creído que los espacios locales generan un montón de condiciones hacia eso y lo vamos a ir viendo, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para la participación de quienes nos acompañan en este momento. Si alguno tiene una pregunta, alguna inquietud, un comentario, pues vamos a abrir este espacio. Bueno, muchas gracias muchas gracias por esta análisis. Yo creo que hay una preocupación en el país por todo lo que está pasando, sobre todo por los cambios en los territorios. Yo quería solo compartir con ustedes algunas cosas que por mi trabajo caminando por los territorios he estado percibiendo, y que me parece que es que hay el embrión de algunas tesis que se podrían investigar en la relación entre la ciencia política y todo el tema de los territorios. La primera cosa es que en los territorios muchas personas son seguidoras y admiradoras del liderazgo del presidente Bukele. Esto es innegable. Pero no aceptan, o muchas no aceptan, están sumamente inconformes con el liderazgo local, territorial de los alcaldes, o el liderazgo político del partido del presidente. Entonces no hay que confundir el liderazgo que tiene el presidente a nivel nacional y que es respaldado por mucha gente en los territorios,
con el liderazgo que las personas puestas por el Partido Nuevas Ideas al frente de las nuevas municipalidades tienen. O sea, este segundo liderazgo todavía es muy débil y todavía necesita consolidación. Yo creo que eso puede convertirse en una tesis interesante de investigación. Segundo, lo anterior está generando embriones aún muy incipientes y desarticulados de grupos inconformes con la forma de gobierno que se está desarrollando en los territorios. Todavía esto es muy, muy embrionario, pero ahí hay una cosa interesante que se está moviendo como fenómeno. Esto aún no es un movimiento, pero puede ser un fenómeno político que tiene potencial de evolución política. Yo creo que ahí hay otro aspecto a la que hay que darle seguimiento. La tercera cosa es que, como lo mencionó Álvaro al inicio de sus palabras, la economía política es una clave importante para entender la lógica política del poder en los territorios. En muchos municipios con potencial turístico, agrícola o urbanístico, están apareciendo como inversionistas nuevos actores económicos. Pero estos nuevos actores económicos que están apareciendo son desconocidos para los oriundos del territorio, y estos aparecen con mucho dinero para invertir, y esto la gente se pregunta ¿de dónde sale? ¿Ya? Están entrando en competencia con los actores económicos tradicionales del territorio, y esto de alguna manera está moviendo inconformidades que se pueden transformar posteriormente en procesos y actividades políticas. Esto está siendo recibido con desconfianza por los actores locales y generando resistencias comunitarias inicialmente en el nivel de las percepciones. Más adelante esto puede evolucionar de percepción a otra cosa. Y lo último, que me parece también muy interesante, es que caminando por los territorios se puede percibir que con todo el reacomodo del territorio en los 44 nuevos municipios, los liderazgos políticos tradicionales de los antiguos municipios, que ahora son distritos, ¿ya?, están preocupados por su representatividad política, social y cultural ante el nuevo poder municipal y ante el reparto de los bienes para poder generar procesos en los distritos. Esto, muchos de los actores de los distritos lo ven como una amenaza y al mismo tiempo lo ven como una competitividad entre los distritos para poder accesar al reparto de un pastel económico que aún no se tiene claridad en los nuevos municipios. Entonces a mí me parece que estas cuatro cosas están generando dentro de los territorios, no a nivel nacional, sino dentro de los territorios, en los nuevos municipios, dinámicas que pueden ser muy interesantes para el estudio. Gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo o hacer una pregunta. Bien, no sé si Álvaro, Flora o Marlon tienen algún comentario en relación a lo que ya nos compartía Pedro Martín. Quizás el comentario que puedo hacer es que pueden haber posibilidades. Lo que hay que ver es qué probabilidades de desarrollo pueden tener. Y para ver las probabilidades de desarrollo que puedan tener, necesitamos casos en donde haya ocurrido o no haya ocurrido. Y de ahí la importancia de buscar otros contextos, porque no somos un país, una sociedad a la que le pasan estas cosas únicamente. Podemos aprender o de experiencias pasadas, preguntarnos, por ejemplo, y averiguar, ¿verdad?, si en los primeros años del martinato habían este tipo de señales, y si las había, qué futuro, o sea, qué desarrollo tuvieron o no lo tuvieron, para que nuestras esperanzas no sean falsas esperanzas, ¿verdad?
podemos ir a ver qué pasa con los países actuales que están más avanzados, digamos, en el proceso en el que nosotros estamos metidos, y ver cuáles son las probabilidades de desarrollo que tienen iniciativas o procesos locales similares en Nicaragua y en Venezuela, para tener una esperanza un poco así real, pues, porque si no es un deseo, y es la expresión de deseos más que el análisis de la realidad, ¿verdad? No digo que no existan, no estoy negando eso, pero me parece que es importante, además de señalar las posibilidades, mostrar las probabilidades, ¿verdad? Y entonces ver los casos, estudiar, comparar la experiencia nicaragüense, que para mí en el contexto centroamericano es lo más cercano que tenemos, y ahí podemos ver, ¿verdad? No creo que no haya habido nada durante casi 20 años, desde 2006 que está Ortega ahí, ¿verdad? No creo que en todos esos años no haya habido nada, y sin embargo está bien afianzado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, mi comentario, no digo ni quiero ser desesperanzador ni nada por el estilo, al contrario, lo que quiero es, digamos, tener esperanzas que tienen una base real y no, digamos, convertir ciertos fenómenos en esperanzas, pero ilusorias. Por eso para mí el estudio de la hegemonía, ¿por qué la gente? Y hay estudios sobre esto, ahí tengo yo un libro que así se llama, ¿por qué la gente obedece? ¿No? O sea, yo creo que aquí tenemos que hacer un diálogo interdisciplinar para entender en lo que estamos, donde necesitamos de la psicología y sobre todo de lo que nos muestran y nos enseñan las neurociencias en términos de cómo funciona el cerebro y especialmente el sistema límbico, que creo que es a través de la manipulación y la excitación, digamos, del sistema límbico, como se sostiene el hegemón. Pero necesitamos hacer investigación al respecto. Quizás también retomar lo que en el pasado se hizo, pese a riesgos, que era un poco lo que señalaba hace algún momento, también los espacios de participación ciudadana que se promovieron en muchos municipios en el país y que tuvieron importantes resultados, procesos que se siguieron, por ejemplo, que podrían ser relevantes, y eso es un tema que podríamos seguir debatiendo, como las consultas populares en relación con la minería metálica, por ejemplo, con declarar el agua apta para el derecho humano al agua, en el caso del municipio de Suchitoto. Entonces, ¿cómo se han desarrollado experiencias en El Salvador que de repente podrían ser también relevantes para retomarlas en su momento y para recuperar esa experiencia valiosa, por ejemplo, en relación con la participación ciudadana, con los temas de prevención de la violencia? No sé cómo lo valoran. ¿Flora? ¿Marlon? ¿Ya? Bueno, funciona, está bien. No, a mí me parece interesante todo esto y me llama la atención también algo que decía Pedro, que también me parece interesante, ¿verdad? Porque esta respuesta de la gente en los municipios, para decirlo de alguna manera, o en los distritos, también es un indicador, creo yo, que se le debe de dar seguimiento en función de esta cercanía o no al partido, por ejemplo, del gobierno, ¿verdad? Yo conozco la experiencia de un municipio donde nunca han repetido partido político, nunca, ¿verdad? Y lo conozco muy bien, nunca ha repetido partido político en el gobierno municipal, cada elección cambia. El gobierno anterior era de Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿ahora qué, verdad? Es con tanta cosa, con esto que se ha hecho y nada más. No, cambió, ¿verdad? Ya no siguió siendo Nuevas Ideas, cambiaron de partido, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que, y eso pasó en varios distritos, que al final los números no le dieron,
¿verdad?, para tener el gobierno del municipio, porque también están todas estas cosas que nos estamos enfrentando a una reconfiguración territorial, que obviamente también es una reconfiguración política y que va a ir asentándose de alguna manera. Entonces creo yo de que, por eso decía yo creo que seguirle el pulso, darle seguimiento a estos comportamientos que se dan a nivel de los territorios subnacionales, en función de la respuesta de la población, siempre nos va a dar como estos elementos de análisis que pueden servir para hacer análisis sobre la base de cosas concretas, como también ir, ¿verdad?, viendo para dónde van estos rumbos, principalmente de aquellos que son los que o van a mantener o van a cambiar cosas en este país, ¿verdad? Pero me llamó la atención esto, ¿verdad?, de cuál es la percepción de la gente, que la gente tiene, por una parte con el líder, ¿verdad?, nacional, pero en los territorios también, ¿verdad? Y cómo eso se está manejando ahora al interior de estos lugares, creo que es importante de analizar. Y tal vez solo añadir, ¿verdad?, que tal vez hay que hacer dentro de la nueva configuración política de los municipios distinciones de espacios, ¿verdad?, porque obviamente no es lo mismo esperar cierta participación de ciudadanos cuando han vivido 15 años bajo el control de una pandilla, ¿verdad? Claro. Porque la consecuencia de eso es que los vínculos sociales más básicos están desintegrados, básicamente, ¿verdad? Entonces, es un trabajo todavía previo, me parece a mí, de reconstrucción de tejido social y de respuestas de cosas, tal vez, como cosas más básicas, ¿verdad? La capacidad de dar respuesta a necesidades más básicas de la comunidad, previo tal vez a la generación de algo más ambicioso, como una especie como de movimiento, respuesta más amplia o masiva, ¿verdad? Es necesario trabajar más fino desde lo más básico en ciertas comunidades debido a la violencia misma, ¿verdad? Claro. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos para seguir conversando, para seguirnos encontrando y reflexionando sobre estos temas que nos interesan a todos y todas, que deberían convocarnos a seguir reflexionando desde la academia y desde otros espacios. Queremos agradecer a quienes nos han acompañado en este espacio, a quienes nos han acompañado a través de las redes. Nuestro agradecimiento en nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Muchísimas gracias y nos encontramos en otro foro de la realidad sociopolítica, segundo Montes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.